Hola, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de mayo de 2023 en el Patreon de la Bruja Verde. Y como podéis ver, este mes no os traigo un libro de plantas, sino que os traigo un libro de mitología germánica y nórdica. El libro es Leyendas de la mitología nórdica de H.A. Werber y es una edición ilustrada publicada por Librero. Pero me gustaría deciros que yo ya tenía este libro de una edición anterior. Esta edición es de 1995 y es un libro que compré de segunda mano, publicado pues por otra editorial. Y bueno, deciros que entre esta edición que ya tenía de papel reciclado y pues de bolsillo, tapa blanda, y esta que es una pedazo de edición brutal, pues volví a comprar el libro porque esta edición me parece maravillosa. Entonces, las diferencias con esta edición antigua, que como os he dicho es de papel reciclado, tapa blanda, tal, pues son que esta edición es de 2021. Bueno, pues esta edición es de tapa dura, no tiene sobrecubierta. Es una edición que tiene el Mjolnir en relieve en la portada, es una edición muy cuidada y que además las páginas pues son satinadas, son mucho más gruesas. Es una edición ilustrada, incluso las páginas imitan al pergamino, ¿no? Tienen una imagen de fondo que imita al pergamino, tienen sus bordes decorados. A ver, que es una edición preciosa, completamente preciosa. Entonces, claro, yo quería hacerme con ella a pesar de que ya tuviera el libro en esta otra edición antigua. Bueno, os voy a explicar un poquito sobre este libro, porque claro, quería enseñaros las ediciones y tal, pero bueno. Este libro es un clásico entre los libros de mitología germánica y nórdica. La autora nació en 1859 y este libro, que se ha publicado millones de veces en muchos idiomas, con muchos títulos distintos. De hecho, ya veis que esta otra edición se llama Los Vikingos, a pesar de que es el mismo libro, y esta se llama Leyendas de la mitología nórdica. Pues este libro se publicó por primera vez en 1895 y se considera un clásico. Es decir, es un libro que tenéis que tener en vuestra biblioteca si os interesan estos temas. Voy a hablar mucho sobre el libro, pero me gustaría que recordarais que es un libro que se publicó en 1895, con lo cual a veces ahora nosotros en el siglo XXI, en 2023, buscamos otro tipo de cosas. Somos muy tiquismiquis y buscamos pues todo lo que tenga que ver con lo histórico, con lo que está demostrado por los arqueólogos, etc. Y aquí pues lo que tenemos es un compendio de todo lo que podemos encontrar en las sagas, en las Edas y en otras obras que recogen leyendas, que recogen mitos, que recogen tradiciones, pero también tenemos una mezcla de, y bueno, lo voy enseñando por dentro mientras que os explico, también tenemos una mezcla de historia. No es un libro que yo considere histórico, pero ella ya en aquella época, porque ella además trabajaba de profesora, recoge ciertos aspectos históricos sobre cada uno de los dioses, sobre cómo era el culto a estos dioses, con lo cual sí que tiene una parte histórica, pero para mi gusto encuentro que ahora, actualmente, si buscamos la parte histórica, tenemos libros mejores que nos cuentan con más detalle y con pelos y señales exactamente cómo era ese culto, qué se hacía, qué no se hacía, qué tradiciones y tal. Entonces, como el libro es muy antiguo, a veces sí que encuentro que puede haber una mezcla, un cacao o cosas que yo consideraría a veces menos germánicas y un poco más celtas o más cristianas y tal. Sin embargo, yo os recomiendo el libro totalmente. Pero quería hacer un poquito esa aclaración porque es un libro muy antiguo, muy antiguo. Pero tiene cosas muy buenas que me gustan mucho. Para empezar, una de las cosas que más me gustan es que hoy en día la mayoría de libros que se escriben se limitan exclusivamente a los países nórdicos y escandinavos y se olvidan
del resto de países donde hubo tribus germánicas. Se olvidan sobre todo de Alemania y de los países de su alrededor y se olvidan de las Islas Británicas. Sobre todo se olvidan de Alemania, obviamente por todo el episodio de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos que pensar que Alemania, echando a un lado todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y esa nacionalización de los símbolos y tradiciones, etcétera, que se politizaron, que ahí está el problema, echando a un lado todo eso, si nos fijamos en lo que había antes, pues encontramos algo muy similar a lo que encontramos en los países nórdicos. Entonces hay unas tradiciones, unas creencias, una mitología, una historia muy rica. Y entonces a mí me molesta mucho que cada vez que viene la oleada de vamos a publicar libros sobre temas germánicos en realidad, más que nórdicos, solo se limiten a los países nórdicos. Sin embargo, este libro no se limita solo a los países nórdicos y eso es lo que me gusta, porque ella te está hablando de tradiciones, de creencias, de mitos, de historias que son de los países nórdicos, de Alemania y los países de los alrededores y de las Islas Británicas. Entonces, te está diciendo cosas como que, por ejemplo, en los países nórdicos el dios Frey se llamaba Frey, pero en Alemania se llamaba Fro. Y así con un montón de cosas. Pues en los países nórdicos era de esta manera, en Alemania era de esta otra, en las Islas Británicas era de esta otra. Y a mí eso me parece muy interesante porque, como os digo siempre, las tribus germánicas estuvieron en muchos sitios, eran grandes conquistadores, llegaron a lo largo de un tiempo muy extenso a muchos lugares y se asentaron y vivieron allí y desarrollaron su cultura en muchos lugares. Entonces creo que no hay que limitarse solo a los países nórdicos porque sea lo cómodo y lo bonito. Bueno, ¿qué más cosas me gustan? Bueno, podéis ver aquí que hay un montón de trocitos, de citas, de fragmentos de poemas. Eso está muy bien porque ella te está contando, por ejemplo, el mito de un dios y te pone trocitos que son normalmente o fragmentos de las Edas o de sagas. Por lo general nos habla de la Edad Mayor o la Edad Menor, nos está contando un tema y te pone un fragmento como diciendo aquí es de donde sale todo esto, esta es la fuente de este conocimiento. Y son fragmentos de la Edad Mayor, de la Edad Menor, de sagas, porque claro, es que ¿sabéis lo que ocurre con las sagas? Que las personas que escribieron las sagas eran de distintos lugares y dependiendo del país o de la zona del país se creía más en una deidad que en otra, se tenían más unas tradiciones que otras y entonces las sagas también nos pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Porque esa persona que está escribiendo ese viaje, esa aventura que vivió y tal, te está contando cosas que tienen que ver con su creencia o con festividades que llevaba a cabo, con tradiciones que llevaba a cabo, por lo tanto también hay fragmentos de saga. También a veces hay fragmentos de poemas de más adelante o de libros de más adelante como este Relatos vikingos del norte, R.B. Anderson. Libros más actuales, aunque también pueden ser antiguos, obviamente, para nuestros días. Otra cosa que me gusta es que te habla de millones de cosas. Yo siempre os digo que está muy bien este tipo de libros para los que estáis empezando, es decir, si tú eres una persona que estás interesada por la mitología nórdica, germánica, las tradiciones, quién era cada dios, cuáles son las festividades y un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, pues vas a necesitar una obra, si no sabes nada, que en un solo volumen te cuente millones de cosas para más o menos saber de qué va todo esto. Y una vez que tú ya la has leído, en una sola obra no te pueden hablar mucho de cada cosa, pues tú ya vas a poder buscar, y esto os lo digo siempre, lo que más te interesa, las deidades que más te interesan, las tradiciones, pero ya sabiendo qué es qué. A ver, cosas que no me han gustado, pues el tema de siempre que no tiene nada que ver con la autora y es que en la traducción al español siempre hay patinazos y los patinazos siempre vienen dados por el hecho de que hay traductores
españoles que intentan traducir cosas que no tienen traducción y encajarlas. Por ejemplo, hay un momento del libro que me cabreó bastante en el que yo creo que intentan traducir la palabra Godi, que un Godi es un sacerdote, y lo llaman druida. Y obviamente un Godi no es un druida, porque un druida era celta y un Godi era germánico-escandinavo. Entonces, no, ¿vale? Hay cosas que no se traducen. Y lo curioso es que en esta edición hay cosas que no están traducidas, o que las han dejado en inglés, o que las han dejado en su idioma original, en alemán o en idiomas escandinavos, ¿entendéis? Y no entiendo por qué tienen que venir aquí a hacer otra traducción e intentar traducir algo que no tiene traducción. Pero bueno, eso pasa en todos y cada uno de los libros que tengan que ver, pues vamos a poner, por ejemplo, con el tema ya no solo de la cultura germánica, sino de Asatru también. Los intentan traducirlo intraducible y pegan un patinazo y meten una cagada brutal. Entonces no intentéis traducir cosas que no tienen traducción y poner en su lugar nombres de otras culturas. Eso está mal. Entonces lo que yo os diría es, cuando leáis libros traducidos al español, y no solo con, a ver, cualquier libro de paganismo, y también los que son, por ejemplo, de magia también. Si veis algo que os chirría, algo que no tiene sentido, investigad. Como se dice en inglés, buscad, que para eso tenéis internet. Y así veis cómo se dice en realidad y tal. Porque hay cosas que tú las lees y dices, no me encaja. Y es por la traducción, no por la autora. Pero bueno, eso es lo único, ¿vale? Lo único. Pero esto lo digo siempre cuando son libros traducidos al español. Yo creo que a menudo los traductores a lo mejor no saben sobre esa cultura, quizás, y también pasa por eso. La verdad es que a mí me gusta mucho. Además hay muchos libros que he ido leyendo a lo largo de varias décadas y me he dado cuenta de que en cierto modo este libro es la fuente principal de muchos libros. Te está contando cosas que ya has leído en muchos otros, pero claro, si te está hablando de mitos, obviamente hay un montón de libros que hablan sobre estos mismos mitos, pero es que hay cosas que son tan específicas que tú dices, ella fue la primera que lo contó, ella fue la primera que habló de las diosas Asinjur, por ejemplo, sacándolo de la Edda menor, y luego hay otros libros que lo han reproducido, por ejemplo, ¿no? Y no sé, cosas que tú las vas leyendo y dices, esto yo solo lo he visto en tal libro, pero también está aquí, por lo tanto esta debió ser la fuente. Así que es como un poco una predecesora, una antecesora de muchos de los libros que se han escrito después, y que obviamente hay muchos de ellos que han sido mejorados porque en nuestra época tenemos acceso a veces a más conocimiento, podemos discriminar un poquito mejor la información que no es correcta, todo lo que os he explicado sobre cómo pensamos ahora de esto es arqueológico, no lo es, esto es histórico, no lo es y tal, ¿no? Pues sí, y luego hay muchas cosas que la gente dice, bueno, ¿y dónde se puso tan de moda lo de la diosa Eostre? Aquí, obvio. Y muchas otras cosas así, aquí fue, aquí. En resumen, vienen pues todos los mitos e historias que busquéis y que siempre hayáis querido leer y saber, aunque de algunos sean solo fragmentos. Algunas cosas que son culturales, que tú hay veces que te quedas pensando y piensas. Por ejemplo, antes, estaba leyendo aquí un fragmento de una cosa que yo pienso mucho, porque yo tengo memoria de pez, como muchos de vosotros. Entonces leo muchísimo y estudio muchísimo, pero tengo mucha memoria de pez a corto plazo. A largo plazo tengo más. Entonces muchas veces yo siempre pienso, bueno, es que los días de la semana en inglés provienen de los dioses, sobre todo sajones, ¿no? Del nombre en sajón de las deidades germánicas por los anglosajones y tal. Pero, y siempre me digo a mí misma, es que todos tienen sentido, incluso Sunday, ¿no? Que podría venir de Suna, Sun, Sol, tiene sentido. Pero ¿por qué Saturday es a Saturno? Eso no pega ahí. Como también habla de cultura, ella nos dice aquí que no se llama Saturday por Saturno, sino por Sataere, el ladrón emboscado y dios teutón de la agricultura, que es otra personificación de Loki. O sea, nos está diciendo que Saturday está dedicado a Loki.
y ya te explota la cabeza y a la misma vez te encaja porque tú dices, bueno, es que era el único que no tiene ningún sentido y es algo que me pregunto 1000 veces. Bueno, pues parece ser que está dedicado a Loki, el sábado. Pues sí. Y algunos podéis decir, bueno, pero ¿de dónde sale eso? ¿Eso es histórico? ¿Eso tal? ¿Eso cual? A eso me refería cuando os he dicho que ahora pensamos de otra manera. Pero bueno, me ha parecido un dato muy interesante y por eso lo he señalado para decíroslo. Entonces, que es muy interesante, que por una parte estás leyendo lo que has leído 1000 veces en montones de libros, pero es que ella te mete más cosas, cosas que tienen que ver con muchas otras leyendas que son de origen germánico, pero que por lo general no te vienen en los libros de mitos, porque hay multitud de leyendas que tienen que ver con una zona en concreto, con una ciudad en concreto, y entonces hay mucho más que los mitos que solemos leer constantemente. Con lo cual pues también es muy completo y es bueno, es un libro que a mí me ha gustado mucho y que lo que yo os digo es que es el típico libro para leer en estos días que ahora está todo nublado y que llueve y que vuelve a hacer fresquito y te sientas en el sofá y te tapas y te preparas un tecito o una infusión calentita de algo buenísimo para la garganta y te sientas con tu libro y te pones a leer, así es como yo lo he leído. Y la verdad es que estaba súper tranquila y súper a gusto y súper bien. Y bueno, pues nada, que esta ha sido mi recomendación de un clásico clasiquísimo. Si bien es verdad que tengo otra pequeña queja y es que la edición es muy delicada, porque yo lo he estado leyendo, como os he dicho, en el sofá tranquilamente y se le ha roto el lomo. Yo en ningún momento he forzado el lomo, ni he maltratado el libro, ni nada. Lo he tratado con mucho cuidado. Entonces yo pienso que como es un libro que pesa mucho, quizás este tipo de edición necesitaría un lomo encuadernado con tela para que no pase esto. Y entonces lo que hacen es ponerle un dibujo, una imagen que imita eso, un lomo de tela, pero no es de tela, es de papel y entonces se ha roto. Se ha roto. Y esta edición necesitaría un lomo de tela para que no se rompa. Pero bueno, otro pequeño detalle, pequeño, porque es que tengo muy pocas quejas de este libro. Yo os cuento muchas cosas, pero realmente no tengo quejas. Os lo recomiendo mucho y me gusta, la verdad. Pero siempre me gusta deciros lo bueno y lo malo. Y lo malo es poco, así que tampoco pasa nada. Bueno, pues que me gusta mucho y que os lo recomiendo muchísimo. Y deciros que muchas gracias a los que continuáis aquí en Patreon conmigo un mes más, que estoy trayendo cosas, que tengo unos planes, wow, de vídeos cada vez más profesionales, súper completos y tal. Y que os quedéis, que prometo traer cosas grandes. De hecho estoy haciendo unos vídeos, Dios mío, que tardo días y días y días en poder montar, editar y mil cosas porque son grandísimos. Pero bueno, que muchas gracias a los que continuáis aquí y que como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!